Hola, hola, gente linda, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, espero que todos estén bien. Hoy les voy a mostrar la piedrita que me acompaña el día de hoy. Es una gata, una pirámide, está súper linda esta. Nada, hoy quería hablarles sobre todo para aquellas personitas que sé que ya están pasando un proceso un poquito más intenso del tema del despertar y ya están dando con ciertas... es como que empiezan a entrar en otro estado de la conciencia, como yo le digo, y empezamos a ver, a hacernos conscientes de esa otra parte, ¿no? De ese otro más allá. Como, bueno, hay diferentes formas de llamar a esta otra parte, ¿no? Cuando uno despierta y toma conciencia, nos empezamos a dar cuenta que hay otra realidad, por supuesto, hay mucho más, ¿no? Que este cuerpo, empezamos a darnos cuenta de diferentes formas porque se nos empieza a mostrar esa otra realidad. Entonces, que se le puede llamar de mil formas, ¿verdad? Que acá hay, o sea, por ejemplo, las religiones le llaman de repente el más allá. La física cuántica, el campo cuántico, o sea, distintos planos de la conciencia, distintos planos de la conciencia o distintos estados de la conciencia alterada. A lo que es la mente se le puede llamar la parte consciente, el subconsciente y la supraconsciencia. Es un poco todo lo mismo, de diferentes formas de llamarlo, al fin y al cabo es prácticamente todo lo mismo. Como yo digo, lo mismo con Dios pasa, ¿no? O sea, en todas las religiones, en todas las culturas diferentes tenemos un Dios distinto, lo vemos a Dios de diferente forma. Cada quien obviamente va a percibir su manera, su forma, y está bien, está perfecto, es totalmente respetable, como yo digo. Al fin y al cabo, cuando uno puede ver un poquito más, nos damos cuenta que es todo prácticamente lo mismo, o sea, llamado de diferentes formas, visto de diferentes formas, pero al fin y al cabo es todo lo mismo. Para mí, al menos yo lo veo un poco así. No quiere decir que sea, como yo siempre digo, es mi forma de ver esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno empieza a entrar en este estado de este otro más allá, empieza a ver, a percibir ese otro más allá, y nos empezamos a dar cuenta. ¿Y por qué? Porque empezamos a tener experiencias diferentes, porque depende de cada tipo de despertar, ¿verdad? Hay diferentes, hay gente que va siendo muy progresivo, despacio, y bueno, y se le va mostrando de a poco esta otra parte. Y hay gente que, en mi caso, como yo tuve y me pasó a mí, al menos para mí, yo lo viví así, fue intenso porque fue como un despertar súper brusco, que se me vino un mundo encima, que totalmente desconocido para mí, totalmente desconocido. Y claro, fue como muy de golpe y yo empecé a tener situaciones bastante difíciles de entenderlas en un principio, que es como obviamente empezar a percibir otras realidades, de cosas que de repente despertabas y sabías cosas que no sabías ni por qué, pero las sabías y pasaban y mil cosas, ¿no? De empezar a salir de tu cuerpo, como viajes astrales, que estoy segura que muchos de ustedes han experimentado esas cosas. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay otra realidad, ¿verdad? O sea, de a poco empezamos a conocer ese otro estado, que para mí no deja de ser otro estado de la mente, ¿verdad? Pero, o el mundo espiritual también, ¿no? Entonces, claro, cuando entramos a conectar con ese otro estado, ¿qué sucede? Empezamos a dar también con... Mucha gente empieza a canalizar información, a recibir información. Y hay gente que ve, puede ver las almitas, puede ver espíritus, puede ver sombras, puede ver... Empezamos a ver otras cosas, ¿no? Es otra realidad de la mente, ¿no? Que de alguna forma tiene que ver todo con la mente, ¿no? Todo es mente. Pero se empieza, o sea, se ve real, realmente que se ve real. Empezamos a percibir ese otro mundo más sutil, ¿no? Que mucha gente no lo ve, por supuesto, ni lo siente ni lo ve. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno entra en eso... ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque sé que le está pasando a mucha gente. Y una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando entramos en este mundo es: ¿de dónde llega todo eso? ¿De dónde llega esa información? ¿Qué es lo que nos da esa información? Entonces ahí está el tema, que eso es lo que más cuesta a veces entender. ¿De dónde llega toda esa información? ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Porque me parece súper importante, así, y es como yo siempre digo, a mí al menos se me mostró así súper claro todo. Como es afuera, es adentro. O sea, como es adentro, es afuera. Más que, ¿no? O sea, como es arriba, es abajo. Y realmente, como estamos dentro,
es lo que vamos a traer en este plano, en el otro plano y en todo el plano que exista. O sea, en base a lo que tengamos dentro, a lo que contengamos cada personita, o sea, les voy a poner un ejemplo. Imagínense, ¿no? Si en este plano 3D, como yo digo, en esta burbuja que vivimos un poco todos, ¿no? Estamos viviendo en un caos total, llenos de problemas, rencores, de odios, estamos enojados con la vida. Imagínense si en este plano estamos viviendo así, es todo un caos nuestra vida. Y en este estado que estamos, despertamos esta otra parte, porque a veces sucede así, que ahí está, ahora les voy a contar algo. Cuando estamos viviendo este plano de caos, o estamos en una familia totalmente violenta, o estamos pasando situaciones muy feas, ¿no? Y damos con esta otra parte de este otro plano, ¿tá? Que es ese otro mundo más sutil, pero vibrando en esta vibración, ¿no? Oscura, totalmente oscura, como yo digo. Imagínense si en este plano 3D está todo horrible, está todo mal, nos va mal, está todo, es un caos todo. Estamos vibrando en una frecuencia muy bajita de oscuridad, de sombra. Despertamos de este otro mundo más sutil. ¿Con qué vamos a dar en este otro mundo sutil? ¿Qué es lo que vamos a traer? Esto que estamos atrayendo en este plano, que todo es un caos a nuestro alrededor, es porque nosotros contenemos eso. Por eso es que en este plano estamos vibrando y atraemos todo tipo de situaciones complejas, estamos viviendo en carencia, estamos viviendo infelices, porque estamos amargados, porque estamos enojados, porque mil cosas. Si en este plano estamos así, imagínense si despertamos, que muchas veces pasa, despertar en este otro plano, ¿tá? Que es ese otro plano más sutil, que es el subconsciente, viene a ser el estado astral, o bueno, diferentes formas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que vamos a traer en este otro plano? Exactamente la misma oscuridad que estamos acá. Exactamente lo mismo, porque lo que vamos a traer es lo que contenemos dentro. Por eso es tan importante este trabajo interno. De trabajar en nuestras sombras, de curarnos, de sanarnos, de enfrentar nuestras propias sombras. Es muy importante, y sobre todo a esas personitas que están en este proceso del despertar, porque cuando empezamos a dar con estos planos, empezamos a recibir, a ver cosas. Hay gente que ve espíritus, hay gente que ve personitas, muertos, fallecidos, hay gente que percibe, hay gente que no lo ve como una imagen, pero sí percibe las sombras, lo sentimos claramente en nuestra mente, ¿no? Porque es como una comunicación que uno siente telepática, ¿tá? De una forma así. O sea, nuestras sombras siempre se van a representar de alguna manera, así como en este plano se representan nuestras sombras en otra persona que se nos aparece en nuestra vida. Es una persona que está reflejando nuestras sombras para que nosotros nos podamos ver a través de ella. Nuestra parte interna, ¿no? Como yo siempre les digo. Imaginen este plano. En este plano prácticamente se te representa un demonio, prácticamente. Porque realmente sucede así. Y ahí están los mal llamados loquitos o locos, o bueno, esa gente que está en estos lugares de salud mental, ¿verdad? Los manicomios y todo eso. Esas personas, yo no sé si el 100%, pero me atrevo a decir que es la mayor parte posible. Todas estas personitas han despertado esta otra parte, este otro nivel de la conciencia, que son los que obviamente ven personas, ven alucinaciones, famosas supuestamente alucinaciones, que en realidad no son alucinaciones. Esas personas estoy segura que ven porque se les hace una realidad, están viendo ese otro mundo sutil, que obviamente que el que no lo vive jamás lo va a comprender, por supuesto. Entonces, claro, esas personas contienen tanta oscuridad dentro que en este otro mundo se les van a despertar prácticamente, o sea, con lo que uno va a traer en este otro mundo sutil, son los propios demonios también, de alguna forma, ¿no? O sea, es una forma de decirlo, pero son tus oscuridades. Pero imagínate que si uno no puede controlar este plano en este otro, uno termina mal, obviamente, porque no lo sabemos manejar. Pero no solo eso, es que nadie nos prepara para eso, porque de estas cosas no se hablan. El psiquiatra, ¿qué hace? Con todo respeto, obviamente, ¿no? Te medica, te dopa, te tiene ahí, ¿no? O sea, creo que no sé, ojalá, yo siempre digo ojalá a alguien se le ilumine la mente, no sé si a mí o a quien sea, porque esto para mí se trata desde otro lado, ¿verdad? O sea, primero tenemos que entender este mundo para poder
ayudar incluso a estas personas, ¿verdad? Que lo único que ellos no es que estén locos, obviamente, no pudieron contener, o sea, no pudieron soportar todo eso. Y uno termina mal, obviamente, porque por acá es mortal. El tema mental es muy fuerte, la salud mental es lo principal. Entonces, si uno despierta ese otro plano y empieza a ver, no son alucinaciones, uno lo ve real, porque estamos despertando en ese otro plano sutil. Entonces, pero claro, si vos contenés mucha oscuridad, lo que vas a traer en este plano también. Entonces, a eso quiero llegar. A eso quiero llegar. A que todas estas personitas que están dando con este otro plano, lo importante que es hacer el trabajo de nuestras sombras. Esto lleva un proceso, por supuesto, y hay que pasarlo, porque hay que pasarlo. A mí me tocó pasarlo cuando yo despierto en este otro plano, ¿tá? Que podía percibir mil cosas. Uno lo primero que hace es, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando conmigo? Realmente pasa eso, porque no lo entendemos, porque nadie nos prepara para estas situaciones. De repente uno despierta en un momento así y ya empiezan a pasar cosas que uno no los puede explicar. Y como nadie nunca nos habla de estas cosas, tampoco podemos entenderlo. Entonces le toca a uno empezar a indagar en estos temas y poder ir entendiendo de a poco. Y empezar sobre todo, y esto es lo fundamental, a discernir esto que nos llega desde este plano, porque ahí tenemos que ser lo más coherentes posibles en entender si nosotros estamos con muchos miedos y muchas sombras internas todavía, que esa es la parte que hay que reconocer. Esto que viene de este otro plano también va a reflejar esas sombras. Entonces, por eso, con eso quiero llegar a esto, ¿no? Esto que viene de este otro plano, que nos llega mucha información, muchas cosas, si nosotros estamos oscuros dentro, va a llegar del lado oscuro, muchas veces disfrazado de luz, muchas veces. Pero hay que aprender a discernir esa parte, y es la parte más difícil que nos toca. Pero, ¿cómo hacemos eso? Trabajarnos en nosotros. Cuando uno trabaja en uno mismo, en trabajar, en afrontar nuestros miedos, en nuestras inseguridades, en derribar todas nuestras estructuras mentales de, como yo le digo, para mí es el peor virus que tenemos, es nuestras creencias limitantes, que esas un chip que nos metieron y nos hicieron creer mil cosas que nada que ver. Bueno, esa es la parte que tenemos que ir derrumbando. Porque en este otro mundo también se nos representa eso. Lo que contenemos dentro se representa afuera, en este plano, en el otro, a no ser cuando pasamos al plano de la supraconciencia, que para mí es el plano de la no-mente. Ahí ya no es como uno ya es libre en ese plano, realmente es libre de todo esto para abajo, ¿no? Pero bueno, para llegar a ese supraconciencia, entrar en ese punto, en ese estado, que para mí es llamado la Biblia el reino de Dios, o sea, es como esa libertad, el fusionarte con el Padre, el fusionarte con el todo, porque desde ese punto lo puedes ver todo, pero no actúa la mente ahí, es otra cosa, actúa el espíritu, es otra conexión diferente. Entonces es muy importante trabajar en nuestro estado interior, y más, sobre todo, más para esas personas que están entrando en este otro mundo, que reconozcan sus sombras, que las trabajen con mucho amor, que intenten elevar sus frecuencias para que en este otro plano no pasen cosas que no nos gustan, porque obviamente nos pasan cosas que están raras, ¿no? O sea, pero todo se va a reflejar en nuestro estado interior, siempre, en este plano y en el otro, siempre va a suceder así. Por eso yo hablo tanto de este viaje hacia las profundidades de nuestro ser, a reconocernos y sobre todo a trabajar en estas sombras, que es lo más importante. Y bueno, ojalá, yo siempre digo, a alguien se le ocurra esa maravillosa idea de cómo ayudar a estas personas que están con salud mental, con estos problemitas, porque no es solo empastillarlos, hay que trabajarlos por otro lado, hay que ayudarlos también a sanar. Ellos tienen que sanar para poder ver en ese otro plano cosas más lindas, empezar a entender otras cosas, y ahí creo que es la manera de ellos puedan sanar. Al menos a mí se me viene todo eso, hace rato lo tengo en mi cabeza. Porque yo lo experimenté y lo viví y lo puedo entender. Puedo entender eso que ellos sintieron en algún momento, que estaban tan oscuros dentro, tan lleno de miedos, tan lleno de cosas, que obviamente cuando entran en ese otro plano, que es el más sutil, que no todos lo conocen, se les representan todas estas sombras también. Por eso termina uno loco, termina uno mal, empastillado,
¿Por qué? Porque es muy difícil poder manejar todo esto sin ayuda, sin que porque los psiquiatras, como digo, muchos de ellos no han experimentado esto, no saben, no han vivido. Yo digo, para realmente entender esto, uno tiene que estar en ese lado, si no es muy difícil. Entonces, ¿qué hacen? Te tienden a medicar, a empastillar, y eso no ayuda, o sea, eso aplaca un poco por un tiempo, pero no atacamos la raíz, como yo siempre digo. Para poder hacer un cambio real hay que ir hacia la raíz, hay que ir a enfrentar la sombra, enfrentar nuestros miedos, sanar, que eso es el punto fundamental. Así que bueno, nada, yo quería contarles esto porque creo que es importante, sé que personas están pasando un poco esto. El no saber de dónde viene esa información. Esta información que nos viene en este otro plano siempre va a tener que ver con lo que está dentro también. Siempre. Así como podemos conectar con el mismo demonio, porque es realmente así, se nos manifiesta de una manera. O sea, nuestra mente necesita una imagen, una forma para poder comprender la información. Yo lo veo como energía, pero nuestra mente necesita procesar una imagen, algo. Entonces se te representa obviamente como algo feo, por supuesto.